Bienvenidos a Bitácora del Olvido, donde toda historia olvidada merece ser contada una vez más. Si les gustan las historias y relatos de terror, suscríbanse, dejen su like y comenten desde dónde nos ven. Apaga las luces, acomódate y ponte los audífonos, porque lo que vas a escuchar te helará la sangre. La gente cree que los jabalíes solo embisten y ya, que te clavan el colmillo y te mueres desangrado rápido. Ojalá hubiera sido así para Tomás. Ojalá. Estábamos cazando en la sierra. Tomás llevaba el rifle, yo llevaba el arco. Vimos huellas, enormes, parecían de un tractor, no de un animal. Olía a almizcle rancio y a mierda fermentada. El animal salió de los helechos, no corrió, caminó. Era negro, del tamaño de un toro pequeño, cubierto de cicatrices y con espuma amarilla en la boca. Tomás disparó. ¡Bang! Le dio en el hombro. El bicho ni parpadeó, solo soltó un bufido. ¡Hum! Cargó contra Tomás, le pegó en las piernas. Escuché los fémures partirse como ramas secas. ¡Crac! ¡Crac! Tomás cayó gritando. El jabalí se le paró encima, lo inmovilizó con las pezuñas sobre el pecho. Yo estaba a 10 metros, paralizado con el arco. El jabalí no lo mordió en el cuello para matarlo. No, bajó la cabeza y le clavó el colmillo en el estómago. Despacio. Tomás aullaba. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Disparé una flecha. Le dio en el cuello al animal. Nada. El jabalí empezó a osar. Metió el hocico dentro de la herida abierta de Tomás. Empezó a buscar. Escuché los sonidos húmedos. Slush, squelch. El animal mordía los intestinos y tiraba de ellos. Tiraba, como si sacara una cuerda larga. Tomás estaba viendo cómo el animal se comía sus tripas mientras seguían conectadas a él. «Me está comiendo, siento cómo me come», gritaba Tomás. Su voz se iba apagando, gorgoteando sangre. El jabalí masticaba con la boca abierta. Chomp, chomp, chomp. Trituraba hueso, carne y ropa. Me miró, con sus ojos pequeños y rojos, me miró mientras tenía un trozo de hígado de mi amigo en la boca. Me di la vuelta y corrí. Dejé a Tomás ahí. Escuché sus gritos durante 20 minutos mientras bajaba la montaña, cada vez más débiles, hasta que solo se escuchó el crujido de las costillas rompiéndose. La policía encontró al jabalí durmiendo encima de lo que quedaba de Tomás. Tuvieron que meterle 10 balazos para matarlo. Dicen que soy afortunado, pero yo sigo oliendo ese aliento, ese olor a mierda y sangre caliente cada vez que cierro los ojos, y sé que si hubiera sido valiente, le habría metido la flecha a Tomás en la cabeza, no al cerdo. No fue un ataque normal. Los osos matan por defensa o hambre. Este nos estaba recolectando. Íbamos en grupo, 4 amigos. El oso entró al campamento a las 3 de la mañana. No rugió, solo resoplaba. Agarró a Santi del cráneo. Escuchamos cómo los dientes se hundían en el hueso. ¡Crunch! Lo arrastró hacia la maleza. Nosotros disparamos. Le dimos con todo. El oso no caía. Parecía que las balas entraban en una esponja. Me alcanzó a mí.
Me dio un zarpazo en la espalda que me abrió desde el hombro hasta la cadera. Sentí el frío del aire en mis pulmones. Me arrastró hasta una especie de fosa. Olía a podrido y a algo dulce, como fruta echada a perder. Ahí estaba Santi. Estaba vivo, pero no tenía piernas. No se las arrancaron. Se las habían comido de forma quirúrgica. El oso se echó encima de nosotros, pero no para dormir. Su vientre se abrió. No fue una herida, fue una apertura natural, como un bolsillo, y de adentro salieron ellos. No eran osesnos, eran parásitos pálidos, del tamaño de ratas, pero con caras de bebés humanos deformes. Tenían cientos de patas delgadas como pelos. Empezaron a meterse en mis heridas, en el corte de mi espalda. Sentí sus patas caminando entre mis músculos. Tiki, tiki, tiki. El oso nos lamía para mantener las heridas abiertas, para que no cicatrizaran. Su saliva tenía algo que nos impedía perder el conocimiento. Estábamos totalmente despiertos mientras esas cosas anidaban dentro de nosotros. Santi murió cuando una de esas cosas le salió por el ojo. Yo sobreviví porque un incendio forestal asustó al animal. Corrí con el torso abierto, sintiendo cómo esas cosas se retorcían dentro de mis costillas. En el hospital me sacaron 14 de esos bichos. Los médicos no saben qué son, pero yo sé. A veces, por la noche, siento un movimiento en mi abdomen, un cosquilleo. Tiki, tiki. El oso no nos atacó, nos usó de incubadoras, y sé que todavía tengo uno adentro, cerca de la columna, esperando a que el clima sea el correcto para terminar de comerme desde el centro. La oscuridad de una cueva no es como la de tu cuarto. Es sólida, te aplasta los pulmones. Éramos 3, mi hermano Hugo, su esposa Elena y yo. Bajamos por una grieta estrecha. Elena iba adelante. De repente se detuvo. «Siento algo caliente», dijo. Pensamos que era una corriente termal, pero no olía a azufre. Olía a carnicería de mercado al mediodía, a carne cruda sudando. Escuchamos un lamido, slurp, un sonido largo y húmedo, justo al lado de la oreja de Elena. Ella encendió su lámpara de casco hacia la pared. No había roca, había algo pegado a la piedra. Era una masa de tejido muscular expuesto, sin piel, roja y vibrante, que cubría todo el techo de la cueva. Tenía venas que latían. Tump, tump, tump. Elena gritó. La pared se despegó. Esa cosa cayó sobre ella. No tenía forma definida. Era como una manta de músculos y tendones con cientos de ganchos óseos. Se envolvió alrededor de su cabeza. Escuchamos el sonido de la succión. Sklock. Y luego los huesos de su cara colapsando. Crack. Como si estuvieran succionando el aire de una botella de plástico. Hugo intentó jalarla, pero la cosa soltó un chirrido de alta frecuencia que nos reventó los oídos. Me salió sangre de la nariz. Hugo cayó de rodillas, agarrándose la cabeza, y esa alfombra de carne lo agarró de las piernas. Vi cómo los ganchos se clavaban en sus muslos. Le arrancaron los pantalones y la piel en tiras. ¡Rip! Hugo gritaba, «¡Corre, por favor, corre!». Pero no pude. La luz de mi linterna iluminó el resto de la cueva. No era una cueva. Estábamos dentro de algo. Las estalactitas se movían. Eran dientes. Dientes largos y amarillos que goteaban un ácido que quemaba la ropa.
Vi cómo esa cosa empezó a desenrollar a mi hermano. Lo estiraban, lo usaban como un hilo. Escuché sus tendones romperse uno a uno. Ploc, 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 como cuerdas de guitarra tensadas hasta reventar. Logré arrastrarme por un agujero donde esa cosa no cabía. Me quedé ahí, en silencio total, durante lo que parecieron días. En la oscuridad escuchaba el latido de la cueva. Tump, tump, tump. Y bajo ese latido escuchaba la voz de Elena, pero sonaba como si hablara a través de un tubo lleno de sangre. Todavía estamos vivos adentro. Salí porque el agua de una lluvia inundó la grieta y me empujó hacia afuera. Perdí 3 dedos de la mano izquierda. La cosa me los bebió mientras pasaba junto a una pared. La policía dice que fue un derrumbe, pero los derrumbes no te susurran con la voz de tu familia muerta. No voy a decir dónde fue. No quiero que nadie vaya a buscarlos. Éramos 3 biólogos. Buscábamos muestras de botánica. La segunda noche empezaron las piedras. Piedras pequeñas, cayendo sobre la tienda. Toc, toc, toc. Pensamos que eran monos aulladores molestando. Salimos con las linternas. Los árboles estaban llenos de ojos. Cientos de ojos reflejando la luz. Pero no eran ojos de mono. Eran ojos humanos. Ojos con esclerótica blanca y pupilas negras. Bajaron. Se movían como arañas, usando brazos y piernas, pero sus articulaciones giraban raro. Eran pálidos, sin pelo, del tamaño de un niño de 10 años. Pero tenían dientes, dientes como agujas de coser, filas y filas de agujas. Rodearon a Carlos. Él intentó golpearlos con un machete. Le agarraron el brazo. Eran 5 de ellos. Tiraron. No cortaron el brazo. Lo desprendieron. Escuché el pop del hombro saliéndose de la cavidad y luego el rip de la piel y los músculos cediendo. Carlos miró su hombro, donde ya no había brazo, y empezó a gritar. La sangre salía a chorros, fsh, fsh, manchando la cara de esas cosas. Ellos se reían, jijijijiji, un sonido agudo, vibrante. Se le echaron encima. No lo mataron rápido. Querían ver qué había adentro. Uno de ellos le agarró la cara, le clavó los pulgares en las cuencas de los ojos y tiró hacia afuera. Plop. Otro le abrió el estómago con las uñas. Empezaron a sacar los órganos y a pasárselos entre ellos como si fueran pelotas. Carlos seguía moviéndose, seguía intentando respirar sin pulmones. Yo me trepé a un árbol, me oriné en los pantalones. Me quedé ahí arriba viendo cómo desarmaban a mis colegas. A Ana le arrancaron la mandíbula inferior y se la pusieron uno de ellos en la cabeza como corona. Estuvieron ahí abajo toda la noche, jijijijiji, jugando con los trozos, comiendo un poco, pero más que nada rompiendo huesos para ver el tuétano. Al amanecer, me vieron. El líder, uno más grande, me miró a los ojos con la cara manchada de la sangre de Ana. Señaló hacia el río. Me dejó ir. Querían que alguien contara lo que hacen. No son animales. Los animales matan por hambre. Estas cosas matan porque les parece divertido ver cómo nos rompemos.